tarde, sí, y son las y que se luchan en el acuerdan, buen sentido y de la no le palabra. veo hoy bien, Exacto. y Y le no dice- te digo las de las unidades de la UCI, de Claro. cuidados intensivos, ¿eh? que Son ahí- personas ahí muy debe preparadas. de tener como una especie de antena, sea con la experiencia, Sí, sí. esto pinta bien, esto pinta mal, doctor, esto no le está funcionando, porque claro, estamos hablando de asuntos realmente muy graves, Sí, sí, ¿no? sí. Y aquí tienes a Lourdes, Bueno, que que- es licenciada en diplomatura de enfermería, es especialista en UCI, donde llevan la fundación 20 años al frente, Bueno. Casi 30. casi, Casi 30. Pero bueno, de supervisor. Pero qué es que bien los además, lleva, o sea, pero es que además, Fede, sí, sí. es que es diplomada en criminología, que me la está explicando, y es detective. O sea, tiene 2 carreras. Bueno, ¿Lo esto ves es tan la joven? fantasía. Pero Esto vamos, le acabas claro. de dar. Eso es, ahora sí que te envidia Isabel González. Bueno, ya la envidia Pues no, con no, no. enfermería, ya me Sí. parecía... Las dos cosas digno que de más le halagar. gustan es ver a la gente en tránsito que va perdiendo aquí un bazo, poniéndole un corazón y tal, y luego averiguar el crimen. Lo que más le puede Sí, sí, gustar. pues aquí tienes una En mí persona se que ha reúnen hecho las dos. Bueno, las 2 especialidades. Y Bueno, además en Lourdes la UCI. González Arjona, además la UCI, claro, es que estamos hablando de algo muy especial, donde hay, y yo querría que me explicara los 3 elementos que para una enfermera tienen que ser esenciales y que deben de ser un equilibrio complicado. El enfermo, la familia del enfermo, que está en una situación desesperada, porque cuando alguien está en la UCI es que ha pasado algo muy grave, y luego el médico. Eso. Médico que está llevando varios casos y que el día a día del enfermo y la evolución del enfermo se lo tiene que contar la enfermera. Y más en la UCI. Claro, porque además allí a lo mejor un error de cálculo un día, adiós. Entonces, bueno, ¿cómo llevan ese equilibrio? O sea, Bueno, lo primero, decir, bueno, dar las gracias por haberme invitado a su programa y decir un poco qué es la UCI, ¿no? Porque yo creo que hay un gran desconocimiento, que somos un poco los olvidados del hospital. Y decir que la UCI, como dice sus siglas, indica Unidad de Cuidados Intensivos. ¿Quiénes van allí? Nos tenemos que plantear. Pues va la gente que en un momento determinado de su vida pues pierde la salud de forma brusca, o bien porque ha sufrido una parada cardíaca, o bien porque tiene un shock hemorrágico y pierde mucha sangre y esto le lleva a una pérdida de conocimiento. Es decir, es una situación en la que la persona, con sus características sociales, psicológicas, se encuentra que necesita una emergencia, una asistencia emergente, urgente, y nos llegan a nosotros, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que efectivamente nosotros estamos entre el paciente, la familia y el médico. ¿qué es lo más difícil? ¿La familia? Quizás los médicos. ¿Así? No, hombre, no. Como voy a decir, no, que va. Esto Eso por se meterse trata... conmigo, No, esto, no lo dice por No, para nada. pero es Tiene mucha es que yo no razón. sé qué es más complicado. Que es verdad. Los médicos, que además, hablando en la UCI, serán cirujanos, gente Sí. además de un nivel... Bueno, existe la hay de todo, especialidad hay de que, todo. claro, lo que pasa cuando llegan la familia y dicen, ¿y dónde está el cirujano? ¿Dónde está? Hay una especialidad que es la de médico intensivista. Claro. O sea, es un médico especial en Está cuidados allí. intensivos que está allí de forma permanente. Luego, si el paciente necesita que sea intervenido quirúrgicamente, viene el cirujano que tiene que intervenirle. Pero hay un grupo especialista de intensivos, tanto de enfermería como de médicos como de auxiliares. ¿Todas las personas que están en la UCI están en riesgo de muerte o es una idea que tenemos Es una idea falsa? equivocada, Sí. pero pueden estar en riesgo de muerte a lo largo de su estancia en la UBI. O sea, es verdad que es una situación grave, pero que si controlamos de forma rápida y eficiente, podemos conseguir que se estabilice y dar el alta en pocos días. Es verdad que hay pacientes que se tiran 2, 3 meses en la UCI. Bueno, Lourdes, hay un momento en el que esa persona pues, ha tenido un accidente, por ejemplo. Sí. Le han intervenido, pero está muy grave. Y entonces está en la UCI, lo están cuidando. Sí. Cuando va pasando los días, a saber cuál va a ser el resultado, si va a salir adelante, si, por ejemplo, va a recuperar facultades o no. ¿Cómo es el trato con las familias? ¿Hay algún protocolo o es todo psicología? Bueno, la verdad es que en la facultad no te enseñan cómo tratar a las familias, porque cada uno venimos de nuestra padre y nuestra madre Claro. y somos muy diferentes. Y la verdad es que a veces el trato es complicado. Bueno, Más porque porque estamos gente hablando de una está en situación un estado- en la que tu familia corre peligro. Claro. Entonces están los nervios a flor de piel, existe un estrés postraumático por la situación y es complicado. Lo que sí que es verdad que se está llevando hace poco a nivel de todo el hospital y sobre todo de la UCI un proyecto que a mí me parece estupendo y maravilloso, que es el de la humanización.
La UCI es una unidad que, por sus características propias, hace que el personal sea muy técnico, es decir, sea muy bueno a la hora de coger un catéter, a la hora de intubar a un paciente que está en coma y necesite un respirador. Y a veces hemos dejado de lado ese lado humano. Claro. Y entonces, ¿qué se ha conseguido? Pues que haya un contacto más directo con las familias. Fíjense que yo llevo casi 30 años trabajando en la UCI y el horario que se establecía para ver a los familiares era escasamente media hora. Usted imagínese que hay 23 horas y media que usted no está viendo a su Y familiar además con una y que está angustia- pendiente del teléfono a ver si me llaman o no me llaman para decirme que ha empeorado. Porque cuando te llaman, normalmente es para dar malas noticias. ¿Y eso ha cambiado? Eso ha cambiado mucho, es lo que le estoy comentando, que con el nuevo plan de humanización lo que estamos logrando es que, lo primero, las visitas normalmente son media hora, pero sí que puede entrar todo el mundo que quiera, siempre con un orden, y que no sean más de 3 personas que estén en la habitación del paciente. Y además hay un cuidador principal, que este cuidador principal lo elige la propia familia, porque en muchas ocasiones pues el paciente está en coma y no es capaz de decir, quiero que esté este familiar concreto, ¿no? Y está pues entre 4 y 5 horas por la mañana y 5 horas por la tarde. ¿Eso en la fundación o es en todos los hospitales? Eso es un proyecto que se empezó a hacer a nivel nacional y que nuestra UBI lo hemos acogido con, pues la verdad que con mucha satisfacción. ¿Esto qué hace? Que lógicamente el paciente cuando se está despertando del coma, si es que está en coma o está consciente, no solamente ve una cara extraña o una voz que no le suena, sino que cuando le hable Ya sabe su quién es. familiar. Eso tranquiliza, disminuye los delirios, porque en una UBI que la luz, aunque intentamos apagarla por la noche, no se apaga del todo. Hay unos ruidos que son necesarios porque... De las máquinas. Claro, sí, de las sí, máquinas. claro. Es un mundo que eso parece la NASA, Sí. lleno de máquinas. Hay veces que te cuesta hasta trabajo llegar al paciente de todos los cables que tiene. Pues A su vuestro alrededor, trabajo es sí. muy protocolario, ¿no? Vosotros Sí, tenéis... nosotros trabajamos sobre todo con muchos protocolos porque usted imagínese que somos 60 personas a lo largo de 4 turnos, porque son 2 noches, mañana y tarde. Si cada uno hiciéramos lo que nos da la gana, pues esto sería un caos total. Entonces, trabajamos con protocolos para conseguir que llegar todos al mismo, trabajar en la misma línea y llegar al mismo camino, o sea, llegar a la sanación, a la curación de la persona que tenemos en nuestra unidad. ¿Cómo es un día en una enfermera de UCI? Bueno, yo quería decir lo primero que nosotras como personal de UCI tenemos que estar adiestradas en una serie de técnicas que son imprescindibles para actuar en un caso de emergencia, un caso de urgencia. Pero aparte tenemos que estar... Se me ha ido un poco la olla. No, no. No. Es que es complicado No, que los contar porque yo... protocolos, claro, ¿cómo es el día corriente? Sí. Bueno, primero hay que haber estudiado. La especialización. Lo primero Hay que es- haber- hay Sí, que sí, hacer la No, no, especialidad. especialización, es que Hay es muy una importante. No especialización. todo el Claro. mundo vale para todo Bueno, y en la UCI ven Y cosas tremendas. hay una cosa que quizá ahora, también por los cambios tecnológicos que ha habido, imagino que cuando empezó en su carrera no sucedía tanto, que es que ahora en la duda lo inducen un coma. A ver cómo reacciona. Que eso por Para lo que no menos, trabaje el al menos cerebro. desde el punto de vista desde fuera, parece que es, oye, mira, en la duda vamos a llevarlo al coma, a ver cómo reacciona Sí. y luego ya lo sacaremos del coma, porque ha mejorado tecnológicamente mucho, también la parte química, las sustancias, etcétera. ¿Cómo ha cambiado esa cuando llegaba alguien que estaba muy mal, llegaba a la UBI o UCI, hace 20 años y ahora? O sea, en el día a día, en el trato con los médicos y con la familia, ¿cómo ha evolucionado? Yo creo que ahora actualmente se intenta ser lo menos agresivo con el enfermo. Antes, según llegaba un paciente, se le canalizaba una vía, se le pasaba mogollón de medicación, de drogas vasoactivas, a la mínima, lo que usted decía, se le dormía y se le conectaba un respirador. Y se ha comprobado que si no es necesario, ¿por qué lo vamos a hacer? O sea, vamos a actuar prudentemente ante la situación de cada uno. Vamos a ver si necesita realmente un catéter, si necesita estar intubado, si necesita estar en coma o no estar en coma. A lo mejor el paciente, usted tenga en cuenta que nosotros tenemos unos monitores que de forma continua nos están diciendo cuál es la frecuencia cardíaca, cuál es la tensión, cuál es la saturación de oxígeno, que a la mínima, eso tiene una serie de alarmas que nosotros controlamos a primera hora de la mañana, de la tarde, o sea, cada vez que hacemos un cambio de turno, comprobamos los límites de alarma y a la mínima que haya un cambio, antes de que esa situación, que en principio puede ser de alerta, se pueda convertir en algo grave,
estamos actuando, con lo cual no hay que ser tan agresivos como será antes. Pero hay una cuestión, Lourdes, que es la gran diferencia además entre Europa y América. En América muchos lo hacen porque es que a la mínima te ponen una querella que te crujen y te cierran el hospital. Bueno. En Europa no hemos llegado a esa manía patológica, pero patológica, que es que yo he visto, eso no me lo tienen que contar, que lo he visto, a la puerta de un hospital, abogados esperando a ver cómo les han tratado. Entonces, claro, para el médico lo mejor es, mira, al coma y a mí déjame de responsabilidad. Por eso se está trabajando con protocolos, para que todos trabajemos en el mismo sentido. Y esto no solamente se hace en nuestra UCI, ¿no? Se hace en todas las UCIs. Hay una serie de protocolos que, además, es verdad que los americanos, que en esto son mucho más avanzados, los norteamericanos, vieron que había muchas incidencias, que se producían errores que llevaban a lo que usted dice, a denuncias. Entonces dijeron, pues vamos a estudiar por qué está pasando esto. Entonces hizo un registro, que esto también se hace en España, ¿no? Se habla mucho de la seguridad del paciente. ¿Y esto es cómo se consigue la seguridad del paciente? Haciendo registro de las incidencias, de los posibles errores a la hora de aplicar una medicación. Infecciones. Infecciones, por ejemplo, pues hay una serie de protocolos que estamos aplicando actualmente, que es el de la bacteriemia cero. Es decir, intentamos, si estamos diciendo que tenemos que poner un catéter para poner medicación, ese catéter está comunicando el torrente sanguíneo con el medio exterior, por mucho cuidado que pongamos, un microorganismo que está fuera, un germen, puede afectar y producir una bacteriemia, que es lo que es una infección generalizada de la sangre, y puede llevar a la muerte. O sea, el paciente puede ingresar por una patología determinada y morirse por una infección. Entonces, estos protocolos, en este caso el de la bacteriemia cero, lo que hace es disminuir, siguiendo unos ítems con los que todos trabajamos igual, intenta disminuir la incidencia de infecciones. Aumenta la seguridad del paciente. Otro de los protocolos que estamos llevando a cabo, no solamente en nuestra unidad, estoy hablando a nivel nacional, incluso internacional, es el de la neumonía cero. Pues 3/4 partes de lo mismo. Es decir, si nosotros tenemos un paciente que necesita estar intubado es, nosotros dormimos al paciente, metemos un tubo por la boca y conectamos los pulmones a una máquina. Lo mismo que lo otro. Si tú estás conectando un medio estéril, que es nuestro pulmón, nosotros no tenemos el filtro de la nariz y de la boca, ya directamente estás metiendo ese tubo a un respirador. Pues puedes producir una neumonía asociada a la ventilación mecánica. Si tú sigues una serie de pautas tan sencillas como elevar el cabecero del paciente para evitar que las secreciones y que lo ahoguen. Claro, no lo ahoguen, sino que haya una broncoaspiración que llamamos vulgarmente, técnicamente nosotros, eso evita una posible infección. O sea, con esa medida simplemente de elevar el cabecero, estás evitando que el paciente le puedas provocar una infección. ¿Algún caso, Lourdes, que haya marcado especialmente a la unidad ¿Qué ha pasado, en la que tú trabajas? ¿Le ha pasado que una enfermera y tal que ve resucitar a alguien que lo daba prácticamente por perdido? Bueno, yo creo que eso es el pan nuestro de cada día en nuestra unidad. Nosotros, nuestro trabajo es muy estresante, es muy dinámico y lo que no es aburrido. Eso ya se lo puedo asegurar, que para nada es aburrido. Nosotros estamos continuamente a pie de cama del paciente y desde luego pues sí que vemos casos de... Yo me acuerdo hace muchos años teníamos un doctor, el doctor Corrales, que le queremos muchísimo, y un paciente que sufría una fibrilación ventricular, le dábamos lidocaína y de repente el paciente estaba inconsciente y volvía a recuperar. ¿Qué me ha pasado? Y otra vez entraba en fibrilación ventricular, le dábamos otra medicación y volvía a resucitar. Y yo, que era bastante nueva para aquel entonces, yo alucinaba, digo, no me lo puedo creer esto no lo he estudiado yo. Y la verdad es que es un trabajo súper gratificante porque con muy poquito ves cosas estupendas y maravillosas, ¿no? Y lo que hace la ciencia y lo que hace el saber trabajar bien, ¿no? ¿La familia lo agradece? La familia muchísimo. ¿Cuántos bombones le regalan por semana? Lo malo es que nos estamos poniendo muy gordas. No, los bombones son lo de menos. Yo creo que a mí me gusta mi profesión porque creo que tengo que hablar de la enfermería porque es lo que a mí me toca, ¿no? Y creo que yo cuando era pequeña, me van a permitir este lapsus, cuando era pequeña siempre me preguntan, ¿qué quieres ser? Y yo siempre he dicho que quería ser enfermera. Y me decían, ¿y por qué quieres ser enfermera? Y yo contestaba, porque me gusta ayudar a los demás. Y es verdad, la enfermería es la profesión de ayudar a los demás. Tenemos muy claro que tenemos que ser muy buenos profesionales, tenemos que saber poner un catéter correctamente, pero sobre todo tenemos que ayudar a escuchar, sobre todo. Estamos muy acostumbrados a hablar y a poco escuchar. Y es muy importante escuchar lo que la familia y el paciente te tenga que decir. Porque a lo mejor el paciente está preocupado porque no ha visto el partido de fútbol
de su equipo. Sí. Y para él es fundamental, porque eso le da estabilidad, aunque a veces, si sufres del corazón, es mejor no escuchar el Sí. partido, ¿no? Yo- O que la familia, mira, que Sí. es mi marido es autónomo y está en esta situación y no tengo para comer. Son realidades que vemos día a día. Y el que tú puedas dar, pues simplemente puedas tocar a la familia, el contacto físico es muy importante, el saber empatizar, el comprender el dolor. En caso de que haya un desenlace trágico que lleva al fallecimiento, el tener un sitio en el que la familia pueda desahogarse, sufrir su pérdida, su duelo, eso es muy importante. Y realmente cuando nosotros somos capaces de transmitir eso, yo creo que hay que ser muy humilde para saber reconocer nuestras limitaciones, y si tú las reconoces vas a intentar mejorar y ser mejor profesional y poder llegar a disfrutar de tu trabajo y ayudar a mucha gente. Entonces, yo creo que la enfermería es una... Esta mujer. Yo no me Ahora, quiero lo que- poner enfermo, pero así tendría conversación con la No, lo que enfermera. pasa es que cuando a uno le gusta su trabajo Claro. y está enamorado de su trabajo, pues yo creo que no hace falta más. Bueno, yo creo que como publireportaje imposible que alguien que tenga un poco de vocación, se ha oído a Lourdes, Exacto. no diga, Dignifica la eso profesión es lo que todavía yo más. quiero. Sí, sí, Eso. Porque sí, además sí. hay mucha gente que quiere, Sí, que sí. quiere vivir eso, que quiere ayudar a Claro. los demás. ¿Sabes No, una no, cosa? ya- Que no creo que sea única, ¿eh? Yo creo que... No, hombre, claro. No, El- la profesión vuestra es siempre de vocacional como la nuestra. Mire, ayer me decía, perdón que le interrumpe, doctor, ayer me decía un familiar, dice, yo creo que os han metido un gen especial a todos los que trabajáis en la UBI. Dice, ¿dónde puedo hacer yo una nota de agradecimiento? Porque es que, no sé, me siento súper bien. Y su hermano está grave, está estable, está grave, y la mujer está súper agradecida, se echó a llorar, pero es de agradecimiento. Entonces, Bueno, porque están acostumbrados a que los maltraten. Me hizo gracia Y en lo el del gen. momento más delicado, cuando ve que alguien los trata No bien, está pues sufriendo. claro, la agradece Ese es el mucho. momento delicado, además. Y eso es la además Fundación Jiménez se Díaz. desahogan los Bueno. pacientes con la enfermera antes que con ¿Eh? el doctor. Cuando recordaba lo que decía ahora, me acordaba de algo que siempre repites, lo que decía Marañón. Lo primero que necesita un médico es silla Y escuchar, y escribir. y Fundamental, tiempo, y fundamental. tiempo. A ver, atiende. Nada de llegas y conforme llegas ya le vas haciendo la receta. Claro, es que eso es lo que ha deshumanizado la medicina. Pero bueno, nos quedan las enfermeras. Exacto, exacto. Esto es un trabajo en equipo. Mire, yo, Sí. la UCI lo bueno que tiene es que, aparte de que nos tenemos que adiestrar en las técnicas, como he dicho antes, y para eso existe una coordinadora, una supervisora que se encargan de que todo el aparataje nuevo que viene, pues estemos informados, se hacen sesiones clínicas. Aparte es un trabajo en equipo. Yo esto lo comparo un poco con la Fórmula 1, ¿no? Cuando el piloto sale a correr y lleva ya, no sé cuánto, pero yo no entiendo, no soy yo muy... Hay que cambiarle las Y hay que cambiar ruedas. las ruedas. Entonces, cuando hace esa parada técnica, todo su equipo sabe perfectamente cada uno qué rueda tiene que cambiar Sí, sí. y cómo tienen que llenar el depósito. Pues esto es un poco igual, ¿no? Aquí no hay nadie imprescindible, pero todos somos necesarios. Es decir, el médico siempre es necesario, la enfermera es necesaria, la supervisora que te dice, prepara este box, que viene un paciente urgente, la secretaria que se encarga de dar las altas de los pacientes que están bien, las auxiliares, que son nuestra mano derecha, y el celador. El celador que tiene que saber perfectamente hacer un traslado externo de la unidad cuando hay que hacer un escáner, cuando hay que hacer una resonancia, o cuando hay que llevar a un paciente a que le hagan un cateterismo urgente, porque si no, se nos va. Entonces yo creo que es fundamental trabajar en equipo, y eso se consigue en nuestra unidad, en nuestra UBI de la Fundación Jiménez Díaz. Hay un Bueno. equipazo estupendo, desde aquí les mando un beso muy fuerte, y a los que quiero mucho, y llevo muchos años trabajando con ellos, y estoy feliz de estar con ellos. Bueno, si hemos de caer en una UCI, pues que sea con Lourdes. ¿no? Que sea Para la eso de la- los Jiménez. Ojalá, para yo eso la he espero no traído. veros, yo No, también yo espero no también, veros, pero, No. pero ya puestos como la vida... No te da sabes. so- Nunca Javier. sabes. No, ya tengo dicho cuando me ponga malo a la UCI de la Fundación. Si me Os quedan en la calle, trataremos a con la mucho UCI. cariño. Como a Lo todo llevo el mundo, escrito. que es además lo mejor, ¿verdad? Como hacéis con todo el mundo. Gracias, Bueno, Lourdes. Lourdes González Arjona, pues enfermera. Exacto. Y Que es muy así, contenta de es serlo y así, que sea claro. así. Muchas gracias, Enrique. Nada, hasta el Gracias. próximo Hacemos lunes. parada, ya está Hoy Nuria, a para alguien se le hablarnos de ocurrió música. hacer el día más triste del mundo y decidieron que era el 20 de enero. ¿Por qué? Pues no lo sé. El Blue Pero Monday. los Windsor estarán de acuerdo. No sé yo, una no. Meghan y Harry Hay una que estarán... está encantada. La arpía, esa es más Hombre, mala que el Lilibet. dolor. Todos los días son el más triste del mundo para los Lilibet otros. se ahorra una pasta, 5 Lilibet millones de es euros. más Está mala. encantada. ¿Qué fue de Porchi, de ese caballerizo mártir? Yo creo que Borchi está en la UCI. A ver si tuvo un accidente también. En fin.
Es la mañana. Es radio.